Gracias por acompañarnos en el lanzamiento del estudio de prácticas y tendencias de recursos humanos en Panamá. A ver. Ya estamos los que estamos. Indira, Yuritza, Beatriz, Abraham, Miriam. Gracias por estar. Ana, Franklin, Sheilha, Gina, Katina, Celidet, Marcela y los que se nos van uniendo sobre la marcha. Muy bien. Siendo respetuosos de la hora, queremos agradecerles a todos su asistencia a este evento, que es el lanzamiento del segundo estudio de prácticas y tendencias de recursos humanos en Panamá para el año 2026. Y hoy tenemos una oportunidad increíble de contar con la presencia de Maika Makala, quien nos disertará sobre las tendencias globales de 2026 de recursos humanos para una gestión estratégica empresarial. Maika es vicepresidente de Desarrollo Humano en AES Corporation. Es nuestro HR Icon 2025 para el equipo de ANRE. Particularmente es una profesional de alto nivel, de vastísima experiencia, colega y una súper amiga que está con nosotros en todo momento, en todo lugar, corriendo para todo lugar, en cualquier ocasión. Gracias por estar y adelante, Maika, el escenario es tuyo. Gracias, Ania, y gracias a todos por recibirme en la tarde de hoy. Me dan un momentito que voy a subir la presentación, que pretendo que sea, ojalá, el tiempo es corto, pero ojalá podamos tener más bien una conversación al final, al menos de unos cuantos minutos. Ahí me verifican que ven la presentación, ¿verdad? Así es. Muy bien. Hania me ha invitado a hablar de las tendencias globales de recursos humanos para poder nosotros apoyar o tener impacto en la gestión empresarial estratégica hacia el 2026. Yo quisiera un poco antes de arrancar indicarles que estas tendencias globales, primero la fuente es una compañía que se llama Gartner, que es una compañía global, es un centro de investigación en distintas áreas, especialmente trabaja con temas de tecnología, recursos humanos, y obviamente ellos son la principal fuente de la información que voy a transmitir. Pero estas tendencias vienen de un ejercicio que ellos hacen cerrando el año 2025, y hay un estudio nuevo que va a salir a finales de enero 2026, con lo cual esta plática podríamos ampliarla en otro momento para ver cuáles son las variaciones que surgieron con respecto a lo que ellos venían observando durante el 2025. Voy a dar un contexto general sobre la base de estas tendencias. Luego quiero un poco hablar de qué pasa en el mundo empresarial con este contexto general. Y luego vamos a entrar en el tema per se que nos compete a nosotros, que es la gestión de personas, recursos humanos, gestión de talento, como lo llamemos en nuestras organizaciones. Y yo no quería quedarme con solamente traer las tendencias. Yo creo que un poco aterrizar estas tendencias y llevarlo a la aplicación práctica es lo que nos va a servir a nosotros para continuar teniendo conversaciones en nuestros espacios como gestores en el área. Entonces, el contexto general sobre el cual se levantan las tendencias tanto de las organizaciones como de recursos humanos
tienen que ver con la inteligencia artificial redefiniendo el futuro del recurso humano, no solamente no solamente para las personas que gestionamos ese recurso, o gestionamos personas más bien, sino también para la función misma, para sus procesos, para sus programas y para los recursos que nosotros tenemos pensado instalar para ayudar a nuestra gente con sus capacidades. Todo lo que hemos escuchado al inicio de que la inteligencia artificial se convierte como en un boom, en una especie de moda presente y que está latente en cada cosa que hace, es la inteligencia artificial percibida como una alternativa para el talento humano. Las organizaciones que hoy día buscan equilibrar el crecimiento y la eficiencia, ¿y eso qué significa? Que nosotros queremos, mientras más crecen, quieren hacerlo a menor costo, y evidentemente la inteligencia artificial pasa por este análisis de cómo lo hacemos a menor costo. Y el acuerdo laboral que está evolucionando y empezó a evolucionar con la pandemia, de dar más y esperar menos. ¿Y eso qué significa? Que espera la gente dentro de las organizaciones, que nosotros seamos capaces de dar más flexibilidad, más aprendizaje continuo, que tengamos más responsabilidad hacia la sociedad y al impacto que tenemos en esa sociedad, que aportemos más valor al colaborador como persona, y ya aquello de la fidelidad o la lealtad, cuando hablamos de esperar menos, ya la gente no espera quedarse en un trabajo, y eso lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, pero ahora se hace más latente con las nuevas generaciones, en un trabajo de forma permanente, que pase muchísimo tiempo y yo voy a, este concepto de ser fiel, ser leal al trabajo que tengo y de alguna manera agradecer lo que he recibido. Entonces eso significa que las organizaciones deben estar dispuestas a contribuir y tener un impacto más allá de la organización misma, y eso habría que, cada organización sabrá qué significa eso desde el punto de vista del impacto financiero que tenga sobre la gestión que haga recursos humanos para esa organización. Menos también se refiere también a cómo se da el crecimiento lineal de nuestra gente en las organizaciones. Menos también significa menos esfuerzo, porque vas a estar apoyado por tecnología de alguna forma. Entonces, las principales tendencias empresariales estratégicas para el 2026, de acuerdo con Gartner, y tomemos en cuenta que estas tendencias son generales, o sea, que de empresa a empresa, de tipo de negocio a tipo de negocio, pueden ir variando. Entonces, estas tendencias empiezan de nuevo desde el punto de vista empresarial con la inteligencia artificial y la automatización como el núcleo del negocio. Cada vez vemos más organizaciones queriendo implementar el uso de inteligencia artificial para lograr mejorar sus procesos, para lograr optimizar los tiempos que dedican a integrar nuevas prácticas en esos procesos ya existentes. Está también el rediseño de la fuerza laboral. Nosotros venimos escuchando como gestores de personas que ya hace un par de años atrás el reskilling y el upskilling, como parte de ayudar a nuestra gente a reinventarse, era importante, pero ahora sobre eso se pone se le añade este elemento de que esa fuerza de trabajo se le exige algunas requisitos en ese rediseño. Ahora, si eres movible o no eres movible, y no en el viejo concepto de, bueno, me voy a expatriar, sino en aquel concepto en donde
yo estoy en una organización que desea recibir un servicio de mí sin que necesariamente ese servicio implique una, una repatriación, sí, una transferencia a otro lugar. ¿Cómo retenemos, por ejemplo, el talento clave y cuáles son los elementos para hacer eso? Está también la hiperconectividad y las plataformas de inteligencia artificial que son especializadas. Entonces hay una inversión ahora en plataformas de inteligencia artificial, en el tipo de sistemas que utilizamos para apoyar eso, en los modelos específicos que traen las organizaciones en términos de cómo van a integrar a todos los actores de esa hiperconectividad. Está el cambio en el modelo de trabajo y los roles humanos. Nosotros, con la pandemia, que aprendimos que la gente podía trabajar remoto y que las tareas podían hacerse no importa dónde estuvieras, si tu conexión era buena. Hoy día, cuando se introduce la inteligencia artificial, hay una expectativa aún mayor de que ese trabajo sea no solo más eficiente, más rápido, si se quiere, sino que los gestores de ese trabajo que se hacía antes ahora tengan la capacidad de absorber funciones más estratégicas, más que haya mucho más innovación y rendimiento de las personas en función de lo anterior. Y cuando hablamos de eso, hay un elemento importante que lo vamos a ver más adelante, específico para recursos humanos, pero ya los KPIs o los Key Performance Indicators de antes ya no son los mismos porque el tipo de decisiones que las organizaciones que tienen que tomar son distintas. Vamos a ver ahora cómo se transforma esto cuando hablamos de la gestión nuestra de recursos humanos y por alguna razón mi computador no avanza. Ok. En términos de nuestra gestión del talento, ¿cuáles son las tendencias claves? Las 5 tendencias claves. Hoy día, nuestra estrategia de recursos humanos ya no es como estábamos acostumbrados. Ahora la inteligencia artificial tiene que estar integrada a esa estrategia. Y nosotros cuando hablamos de esa inteligencia artificial, tenemos que pensar que no es solamente la instalación de modelos, de sistemas, de plataformas que nos ayuden a utilizar mejor ChatGPT o Copilot cual fuera digamos, la tecnología en términos de inteligencia artificial que quisiéramos aplicar. Tenemos que partir de que esa estrategia de inteligencia artificial dentro de recursos humanos tiene que estar asociada a la estrategia de negocio y a la estrategia tecnológica del negocio, siempre siendo la base la estrategia del negocio mismo. Luego está el tema de la cultura organizacional para impulsar rendimiento. ¿Por qué? Porque ahora la inteligencia artificial supone que ahora los tiempos que las personas tienen para dedicar a realizar sus funciones, sus labores comunes, integrarse a los elementos claves de la cultura como catalizador de productividad dentro de las organizaciones son mayores. Entonces, tenemos que entrar a analizar cómo está funcionando nuestra cultura organizacional y qué tan listas están nuestra gente para no caer en lo que se llama atrofia cultural. Y ahora vamos a hablar un poquito más de eso. La redefinición del trabajo humano-máquina, que antes veíamos eso o cuando veíamos las películas y creíamos que eso no iba a pasar, pero hay que desarrollar una estrategia que se le llama How Next, Now Next, que es lo que está pasando ahora, pero que tiene impacto en el futuro, que necesitamos equilibrar hoy en nuestras necesidades para asegurarnos que los roles que nosotros visualizamos en el futuro son los roles que realmente vamos a necesitar. ¿Cómo ayudamos a nuestra gente a que no confunda
la aparición, por ejemplo, de la inteligencia artificial con una posibilidad de quedarse fuera del mercado, salvo, ¿verdad?, que ellos decidan hacerlo. Es decir, que ahora se supone que hay un reto que todos como personas debemos asumir de irnos adaptando al uso de la inteligencia artificial como una herramienta que nos acompaña en ese movimiento. Hay organizaciones hoy día que todavía, por ejemplo, en la práctica, hay un área que es nueva, yo diría, para la mayoría, o sea, un área funcional dentro de la gestión humana, que no se utiliza mucho, que es el área de Workforce Planning. Y la traducción al español es muy larga, pero es la planeación para tu fuerza del futuro. Hoy día muchas organizaciones tienen eso como una subfunción dentro del área de gestión humana. ¿Y por qué? Porque necesitamos ya no solo quedarnos con el upskilling, el reskilling, sino entender que podemos anticiparnos a las necesidades de esas habilidades. Entonces, ¿cómo hacemos proyecciones para ir inyectando a nuestra gente con esas habilidades y determinando cuáles son los perfiles que vamos a necesitar hacia el futuro? El cuarto es la movilización de líderes para la incertidumbre, porque esa incertidumbre ya no viene solo dado por lo que ocurre mercado a mercado, sino como desde las habilidades de liderazgo que tengan cada uno de nuestros líderes va a poder anticiparse a esas experiencias, asegurar cambio continuo y de alguna manera lograr, tanto él como líder, como sus equipos de trabajo, de adaptarse. Y la última es cómo vamos a nosotros a transformar, digamos, algunos procesos. La adquisición, por ejemplo, y gestión de nuestro talento. Cuando hablamos otro área funcional que muy pocas organizaciones tienen, que es precisamente el área que para mí es como la inteligencia de atracción, que es el que se le llama Talent Acquisition. ¿Cuál es la gente que yo quiero atraer a mi organización y cómo me coloco yo? ¿Cuál es mi marca empleadora? ¿Cómo diseño una marca empleadora que me haga no solamente hacer inteligencia de talento, sino que estar listo para atraer ese talento? Y una vez el talento esté dentro de la organización, ¿cómo manejo o cómo administro las habilidades que ese talento requiere y me anticipo a las tendencias que van siendo claves hacia el futuro? Entonces, quiero resumir el papel de nosotros de gestores de personas en el 2026, de acuerdo a otros estudios de esta misma fuente, que en tres cosas. Primero, necesitamos realmente aumentar el impacto estratégico que tenemos como gestores de personas. Eso va a ser clave. Ya, y lo comenté hace un momento, ya los indicadores y las métricas que nosotros utilizamos necesitan ser más creativas. Necesitamos anticiparnos a lo que ocurre en la mesa de negocio, en donde se toman todas las decisiones de organización. Generar la habilidad de guiar la estrategia de talento en un entorno que va a ser sumamente complejo. Hoy día es más fácil que nosotros perdamos talentos en las organizaciones. Hoy día pasar de la descripción de puestos tradicional, por ejemplo, a adquirir talento por las habilidades y asegurar que internamente nuestros clientes se conecten o nuestros partners se conecten con que esta persona tiene, digamos, un pronóstico de éxito por sus habilidades va a ser fundamental. Hay un área, por ejemplo, que se debe hacer cada vez más fuerte en las organizaciones, que es la analítica de personas. O sea, hay un área específica que empieza a conectar todo esto que les decía de la adquisición del talento, con la planeación del talento hacia el futuro, la analítica de personas, tanto mirando lo que ocurre fuera del mercado, lo que ocurre en mi organización, lo que puede ocurrir como transición de la evolución de mi estrategia de negocio, va a ser importante. Y luego preparar a los equipos para responder a las nuevas demandas de
a las cuales se enfrentan las organizaciones, ya sea por la naturaleza misma de la organización, porque son mercados que hoy día son muy visibles y están siendo impactados, o porque el entorno en donde nos movemos, es decir, todos los aspectos sociopolíticos de un país, todos estos acuerdos que puedan haber o gestiones que puedan haber relativas o conectadas, conectadas al mercado mismo y a la interrelación que ese mercado tiene con otros mercados van a ser fundamentales. Entonces, yo les voy a hablar de 5 prioridades que son las prioridades recomendadas para que nosotros como gestores de personas trabajemos durante este 2026 y lo voy a cerrar con algunas otras, digamos, iniciativas o acciones concretas que se nos proponen. Y estas actividades, o estas prioridades, perdón, pasan por una recomendación fundamental que es ninguna organización es igual a la otra. Con lo cual hay un proceso de descubrir, de diseñar y de ejecutar cada prioridad de acuerdo a nuestro momento como organización y a nuestra realidad. La prioridad número 1 en términos de aprovechar la inteligencia artificial para revolucionar el área de recursos humanos, como les decía, pasa por esta primera, digamos, el primer descubrimiento que es cuáles son las prioridades del negocio. Y frente a esas prioridades del negocio, cómo nosotros estamos apoyando desde el lado tecnológico, creando los escenarios para que esas prioridades del negocio se cumplan. Con eso es que vamos a definir una visión clara del rol de recursos humanos, utilizando inteligencia artificial como uno de los elementos. En función de eso, no podemos pasar de los objetivos 2025 como gestores de personas a los objetivos 2026 como si fuera algo que va en continuidad. Habrá algunos que sí, otros que no. Hay que empezar a traducir esos objetivos de una forma más integrada con el resto del negocio y crear digamos, una línea de tiempo para recursos humanos que coincida con la línea de tiempo del negocio, tanto el negocio per se como la parte tecnológica. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros veníamos acostumbrados a trabajar nuestros objetivos por año, ya tenemos que trabajar en una línea de tiempo muchísimo más amplia, con algunos procesos mucho más acelerados, pero entender que esta línea de tiempo, este roadmap, necesita que se le integre un porcentaje alto de anticipación para que nosotros podamos estar listos para entonces ejecutar las prioridades, y en el ejecutar necesitamos comunicar esas prioridades y esos entregables, comprometernos como gestores estratégicos a los entregables, revisar la estrategia según los avances tecnológicos. No utilicemos, por ejemplo, inteligencia artificial por utilizar inteligencia artificial. Entendamos el impacto que tiene, y hablo de inteligencia artificial, pero puede ser cualquier sistema, tecnología que nosotros queramos incorporar para revolucionar nuestra gestión. Asegurémonos que está conectado a la estrategia. La prioridad 2 es diseñar o rediseñar el trabajo en la era humano-máquina. Para descubrir hay que guiar las conversaciones sobre el impacto de la inteligencia artificial. Tengamos cuidado en cómo gestionamos esto con nuestros equipos de trabajo, primero los recursos humanos y luego con el resto de la organización. En un ejemplo práctico, nosotros, por ejemplo, empezamos revisando, y lo vamos a ver un poquito, creo que más adelante, sí, empezamos revisando cómo queríamos hacer la progresión de carrera de nuestra gente. Y los primeros pilotos para el impacto de la inteligencia artificial lo hicimos con nosotros mismos. Hicimos pilotos con recursos humanos para ver
cómo el modelo de competencias nuestro iba a modificar la percepción eh, de nuestra gente. Hicimos pilotos para revisar cuáles eran las habilidades que se requerían y que probablemente no teníamos. Entonces, se va a generar un cierto temor en la organización cuando empecemos a tener estas conversaciones, porque todavía nuestra gente en general, sea de gestión humana o no, no conecta el hecho de necesito yo transformarme y hacer que la inteligencia artificial me acompañe, sino que existe el temor de que la inteligencia artificial va a hacer desaparecer todos nuestros trabajos. Lo cierto es que algunos tendrán que ser ajustados u otros trabajos van a tener que reinventarse de alguna manera. Van a haber unos riesgos críticos con respecto al talento y a la tecnología que estemos utilizando, que es necesario identificarlos. Necesitamos en el diseño priorizar las capacidades claves. ¿Cuáles son los escenarios en donde no es negociable la intervención humana? Por ejemplo, como gestores de personas, uno de los aspectos que para nosotros no ha sido negociable es hasta dónde interviene la inteligencia artificial en los procesos de reclutamiento. No hacemos todo con inteligencia artificial. Hay una interacción que tiene que seguir pasando con el ser humano. La inteligencia artificial se convierte en un insumo que acompaña la gestión. Hay que definir una estrategia que en inglés se le llama build by, perdón, se me acaba de ir la otra vez, ahora se las digo, la última es debug, pero build de construir, o sea, ¿cuáles son esas habilidades que nosotros necesitamos construir? ¿Cuáles son las habilidades que tenemos que dar a nuestra gente? ¿Cuáles son las habilidades buy, es de comprar? Perdón, la siguiente no es rent, sino es borrow. O sea, ¿cuáles son las habilidades que nosotros tenemos que pedir prestado a consultores, en donde no queremos invertir nuestro tiempo porque sabemos que no somos expertos y donde necesitamos un bot, donde necesitamos aliarnos con la inteligencia artificial porque necesitamos automatizar, donde necesitamos sistemas que nos ayuden a acelerar procesos. Entonces, cuando diseñemos nuestra estrategia, aseguremos de segmentar, ¿verdad? A dónde vamos a usar qué y por qué vamos a usar qué. Al ejecutar, hay unos, como les decía, hay unos KPIs que deben definir el trabajo actual y el trabajo futuro. Yo les voy a poner algunos ejemplos de esos KPIs que todavía se están trabajando realmente en el cómo se concretizan, pero hay uno que se llama, de hecho, la traducción al español es como muy larga, porque todavía se está trabajando en qué significa, ¿no? Pero a modo general está uno que se llama el Flight Risk Momentum, y se refiere a la velocidad de riesgo que tenemos hoy día de perder talento, por ejemplo. Eso es un nuevo KPI que deberíamos trabajar en nuestras organizaciones, por lo que les comentaba, que ahora todo esto de más y menos hace que la gente quiera más flexibilidad, más tiempo para ellos, pero no estén dispuestos a generar esa fidelidad hacia las compañías. Hay otro que tiene que ver, y ese ya es un poco más conocido por todos, que son los momentos que importan, que para aquellos que tengan áreas de experiencia, hoy me imagino que lo miden. Hay uno que tiene que ver con la obsolescencia de las habilidades. Cuando las habilidades ya dejan de ser habilidades que no se van a requerir y que tú necesitas transformar, o sea, darte cuenta de eso a tiempo. Hay otro indicador que se le llama el Internal Talent Liquidity, que es qué tan robusto tú haces a tu talento
de modo tal que ese talento se convierte en un talento móvil, que puede ir de una posición a otra dentro probablemente de un grupo de familia o de un mismo grupo de familia o de grupos de familias organizacionales que tengan mucho parecido. Y finalmente en el ejecutar está cómo comunicas tu estrategia a los líderes y cómo haces que ellos sean parte de ella. En la prioridad 3 es movilizar a los líderes para el crecimiento. Y esto conecta mucho con en el descubrir los programas de liderazgo ya no pueden ser los mismos. Ahora hay que identificar cuáles son las habilidades críticas para gestionar el cambio. Y ustedes recordarán que nosotros decíamos, el cambio es lo único que es seguro, el cambio, si va a pasar algo mañana, es que no va a ser lo mismo que hoy, utilizábamos ese tipo de frases. Con la aparición de la inteligencia artificial, que además se reafirma de que el cambio es inevitable, aparece un elemento de qué tan adaptables somos nosotros como gestores de personas y qué tan adaptables son las personas a las que nosotros acompañamos en el proceso para incorporar cambios que sean acelerados. Esa es la nueva realidad frente a las tendencias que hay hacia el futuro. Y eso genera que nosotros tengamos que revisar como una prioridad nuestro modelo de competencias actuales. Crear un caso de negocio de los programas de liderazgo utilizando esas competencias y esas habilidades. Integrar las competencias en los cambios que vamos a hacer en términos de, por ejemplo, nuestras evaluaciones de desempeño. Algunos modelos de competencias hoy que he estado revisando tienen, por ejemplo, integrado, pero de forma muy clara, cuáles son las habilidades específicas relacionadas a la competencia que yo ambiciono que mi gente, digamos, muestre, más los comportamientos asociados y se tienen como elementos separados. Y esas habilidades y esos comportamientos que juntos dan la competencia suponen programas muchas veces distintos, no necesariamente están integrados, y si lo están, se asegura de que quien participe en los programas de liderazgo tengan muy clara la diferencia entre una cosa y la otra. Hay que en el ejecutar está comunicar las competencias nuevas y monitorear el progreso y adopción de esas competencias. La cuarta prioridad tiene que ver con combatir la atrofia cultural, y cuando nosotros hablamos de la atrofia cultural, probablemente les ha pasado, a nosotros particularmente nos pasó después de la pandemia, que la gente se le había olvidado cuál era nuestro modelo de cultura. Muchas organizaciones en su modelo de cultura tienen incorporado sus valores como fundacionales. Nosotros, por ejemplo, uno de los valores que teníamos es el valor y que se llama así, juntos. Y la pandemia lo que hizo fue, de alguna manera, decir casi que juntos, pero no revueltos, o sea, no todos en la misma oficina, no todos en el mismo espacio. Y eso nos ha obligado desde el momento de la pandemia hasta este momento a combatir esa atrofia cultural, porque es parte de nuestra esencia. Entonces, auditar la cultura organizacional de forma permanente y principalmente este 2026 es una recomendación, porque ahora hay gente que todavía sigue viviendo en modo pandemia de alguna forma u otra. Se agregan elementos como que ahora yo colaborador quiero más y doy menos. Y lo tercero es que la inteligencia artificial permite muchísimas cosas que antes no se permitían. Entonces hay que identificar cuáles son las barreras que tenemos frente a esta atrofia. Hay que retroalimentar a los colaboradores en función de eso. Hay que tomar decisiones difíciles.
En el diseño hay que apoyarse con los líderes para reforzar los valores culturales. Hay que alinear la gestión del desempeño con esos valores. De nuevo, cada organización lo hará de forma diferente. Y en el ejecutar, hay que revisar las herramientas que tenemos para algunas organizaciones le llaman gerentes, nosotros hablamos de líderes para promover los comportamientos que se desean y hay que medir el impacto nuevamente de ese desempeño frente a los acuerdos que se hagan. Hay algunas acciones claves para la gestión empresarial que se añade a lo que acabo de presentar. Esto lo venimos viendo desde hace mucho tiempo, la capacitación y desarrollo continuo, o el entrenamiento y desarrollo continuo, el aprendizaje y desarrollo continuo. Todas las organizaciones tienen nombres distintos, pero aquí se trata de cómo combinamos las habilidades humanas con las tecnológicas. Invitar a nuestra gente a desarrollar ciertas habilidades para la analítica de los datos va a ser importante. Asegurar que los colaboradores estén realmente listos para manejar roles que sean más complejos para ellos. ¿Y a qué me refiero específicamente? Aunque se introduzca la inteligencia artificial en el rediseño organizacional, una de las cosas que se está viendo es que hay roles ahora que se fusionan, por ejemplo, porque la gente empieza a tener más capacidad para absorber algunas cosas, pero también hay gente con ciertas habilidades que yo tengo que elevar la gestión, el entregable, la función, el rol que desempeñan dentro de la organización. Entonces eso hace que un colaborador que tradicionalmente ejecutaba un rol, cuando se le amplía el alcance de lo que ahora hace, eso se vuelve inicialmente más complejo. Entonces, tenemos que asegurarnos que la gente no lo sienta como ahora me dan más trabajo, sino que eso también tiene que ver con la continuidad de las posibilidades de que aporte dentro de la organización. La expectativa con esta acción es que de alguna manera se logre que haya adaptabilidad y relevancia en la fuerza laboral hacia el futuro. El rediseño organizacional de recursos humanos. Tenemos que empezar a reescribir nuestras funciones. Hay parte de eso, es lo que comentaba al inicio. Hemos ignorado algunas organizaciones roles que se convierten en críticos y que van a ser cada vez más críticos hacia el futuro. Probablemente no todos tenemos la misma capacidad de tener, no sé, una estructura de recursos humanos, digamos, monstruosa, con todos estos roles que existen o que sugieren en el mercado. Pero la combinación de roles, de acuerdo a las habilidades también que se requieran para el futuro, es algo que va a ser interesante. Y luego ver cómo mezclamos esas capacidades que tenemos como seres humanos con la inteligencia artificial puede ser algo que ayude. Estas estructuras que desarrollamos en gestión humana tienen que ser lo suficientemente ágiles para responder a los cambios. Tenemos que tener gente pensando hacia el futuro. Y en el diseño, tenemos también que empezar a prestarle más atención a los planes de sucesión basado en datos que capturen las habilidades reales de nuestras organizaciones. Hoy día, por ejemplo, nosotros internamente estamos haciendo un algoritmo en donde vamos a incorporar todas las herramientas que hemos utilizado tradicionalmente para evaluar a nuestra gente para ser predictoras del futuro. Antes lo habíamos hecho, pero si incorporábamos, por ejemplo, algún assessment nuevo, no entraba allí y nos quedábamos con que eso era complemento de. Hoy día hasta las observaciones, por ejemplo, culturales de un líder van a ser relevantes para determinar esos planes de sucesión.
La expectativa del resultado que de este rediseño es que nosotros conozcamos nuestra fuerza laboral, que nos aseguremos que sea más flexible, de que esté más preparada y de que esté alineada con lo que necesitamos para el futuro. Y por último, está una gestión de talento centrado en personas, ¿no? La inteligencia artificial debe incorporarse sin perder el factor, el enfoque humano. En este diseño que les comenté anteriormente, nosotros vamos a tener un espacio de calibración que esperamos que, aún sea subjetivo, podamos introducir los elementos relevantes para la toma de decisiones futuras. Queremos poner énfasis en la retención porque va a haber una inversión en las carreras de nuestra gente y como yo les comentaba, ya la gente pues cada vez más se va más rápido porque siempre va a haber alguien que se está flexibilizando más rápido que la organización donde estás. La gente está buscando también bienestar y una cultura que de alguna manera fomente el compromiso no solamente con la sociedad o con quienes impactamos, sino con ellos mismos como personas que nos ayudan a alcanzar nuestros objetivos. Y la expectativa es entonces menor rotación y mayor productividad. Perdón, se me había olvidado esta. La gobernanza ética y el uso de la inteligencia artificial. Yo creo que aquí no tengo que detenerme mucho. Hay que asegurarse de incorporar las políticas claras sobre el uso de inteligencia artificial, seguir garantizando equidad y transparencia cuando los procesos son asistidos. Por eso es que nosotros en reclutamiento, por ejemplo, no utilizamos todo con inteligencia artificial. Necesitamos que se siga teniendo confianza en nuestros procesos al mismo tiempo que generamos la capacidad de reducir los sesgos. Y bueno, la oportunidad es única para nosotros en el 2026. No nos sentemos sobre las prioridades que ya entendemos que son. Hay que redefinir nuestras prioridades y tener quizás foros como estos en donde discutamos ya de forma más estratégica y por qué no táctica algunas de esas prioridades. Hay que continuar impulsando el valor estratégico del área de gestión humana. Si hay algo que se ha determinado todavía, aún con la inteligencia artificial, es que la intervención humana está lejos de ser anulada y hay que preparar a la organización para el futuro del trabajo. Con eso, Jania, te devuelvo la palabra y yo sé que va a haber unos espacios para que comentemos o preguntemos. Muchísimas gracias, Maika, por tremenda presentación. Vamos a abrir el espacio para las preguntas. Nadie, ¿recibiste alguna pregunta por aquí? Hola, buenas tardes a todos. No, no tengo preguntas por ahora. No sé si alguien pues quiera alzar su mano Así es. para estar pendientes. Dejamos el espacio para quien levante la mano y hacer un par de preguntas y continuar con el proceso Aquí veo algo. Ajá, sí. Dice Franklin, comentaba Maika que los modelos de job descriptions debían renovarse. ¿Dónde podemos conocer al respecto? Okay. Mira, hay literatura en internet, pero Franklin, si quieres yo un poco nos podemos reunir porque nosotros hacemos diseño interno, ¿no? Entonces, yo leo aquí y allá y nosotros creamos lo que nos funciona. Por eso yo digo, no todo le funciona a todas las organizaciones. Hoy día, el modelo que nosotros estamos utilizando hace que a través de la revisión de las descripciones de puestos, tú puedas hablar del riesgo de pérdida de la posición. Eso antes no lo hacíamos, por ejemplo. Listábamos las funciones, ¿cierto? Y asumíamos en alguna sección algunas habilidades. Yo me aseguro hoy día que esas habilidades estén altamente relacionadas
con el modelo de competencias y que ese modelo de competencias que tengo hoy día, si bien es cierto, son las competencias core del negocio, que habla de comportamientos core, traduzcan para la posición lo que se necesita específicamente. Entonces, Gartner es una fuente de cómo se, para ya ser más específico, es una fuente de cómo se están viendo ahora las descripciones de puestos. Mercer tiene buena información sobre descripciones de puestos que yo, organizaciones que yo, consultorías documentos de consultorías que yo he revisado. Y ahora no recuerdo una tercera que vi en algún momento, pero ellos tienen muy buena información sobre, o recomendaciones sobre cómo manejar estas descripciones de puesto y dejar esta ventana hacia el futuro también. Yo me monto sobre eso que estás comentando, Maika, y quiero abonar un poquito más, y es el hecho de que creo que las descripciones de puesto son mucho más fluidas de lo que eran antes. Se trata de cuál es la practicidad que te trae a tu negocio y cuál es la practicidad que le da a la persona. Por ejemplo, para posiciones que son de alto volumen de rotación, porque son, qué sé yo, te voy a inventar agentes de call center o son o posiciones operativas que probablemente tienen un poco más la gente se cansa más rápido o son transicionales. Entonces, allí tú comienzas a colocar qué es lo que te funciona y cuáles son los perfiles que te van a durar un poco más, utilizando data de tu organización. Si yo tengo 20 personas que se me van al año, pero tengo 5 que se quedan, ¿cuáles son las cualidades que tienen estas personas? ¿Cuáles son tanto profesionales como de vida inclusive, que te permiten entonces reclutar hacia eso? Entonces tú colocas esa información en tu descripción de puesto para poder hacerlo útil al puesto, a la organización y al objetivo de retención que puedas tener. Y otra cosa, Julio, gracias por tu comentario porque me hiciste recordar, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en progresión de carrera y antes la gente decía mi plan de carrera, ¿no? Y el plan de carrera era como lineal. Esto pasa, después pasa esto, después. Las descripciones de puestos que nosotros estamos trabajando hoy día, conectadas a esa flexibilidad, tienen niveles de descripción de puestos y tú decías hasta qué nivel puedes ir. Está el nivel, por ejemplo, yo tengo la descripción que está relacionada a la familia de trabajo a la que pertenece esa posición a la que ocupa el individuo. Pero yo puedo tener un perfil o perfiles dentro de esa familia, o puedo llegar al nivel de detalle de decir, este puesto es tan especializado que yo necesito ese nivel de detalle. Ojo que eso es importante porque dependiendo de cómo nosotros manejemos la progresión de carrera, si debemos tener suficiente nivel de detalle para el plan de progresión que nosotros querramos, que ya no es lineal, que ahora yo le puedo decir a la gente, te mueves de un grupo de familia a otro grupo de familia para que tú tus habilidades, tus competencias y luego puedas ir escalando en la organización hacia, no sé, una posición gerencial, una posición directiva, una posición de vicepresidencia. Entonces, eso también va a ser fundamental en el cómo nosotros veamos nuestra descripción de puestos funcionándonos, como decías tú, Julio. Ok. Aquí tenemos otra pregunta de Benita Vega. Muchas gracias, Maika. ¿Tienes información de cómo se está usando la inteligencia artificial para apoyar iniciativas de bienestar corporativo y fidelización del colaborador? Gracias. Sí, mira, nosotros estamos utilizando inteligencia artificial porque hicimos los arquetipos, ¿no? Los arquetipos para medir, para revisar el journey del empleado, la travesía del colaborador en la organización. Entonces, usamos inteligencia artificial primero para hacer el testing, la prueba del modelo que establecimos y asegurarnos que los arquetipos tenían los elementos que nuestra gente nos había dado como input para construir esa travesía. Luego,
específicamente en bienestar, descubrimos elementos, o por ejemplo, descubrimos que habían arquetipos que pedían en palabras lo mismo, pero que el significado para el arquetipo no era el mismo. Entonces, así lo hemos utilizado para el modelo. En la práctica, lo hemos utilizado cuando haces, por ejemplo, conversaciones sobre bienestar y haces focus group y demás, y reúnes toda esa información y quieres hacer una analítica más rápido, y en función de eso quieres volver con tu gente y hacer digamos, como la prueba de que tu entendimiento sobre sus necesidades son las que tú capturaste en esos focus group. También hemos utilizado inteligencia artificial para que la inteligencia artificial nos ayude a generar propuestas de bienestar en función de los arquetipos o en función de discusiones amplias. También nos ha servido. Ok. Maika, yo tenía un aspecto importante. Tú nos hablabas de la importancia de auditar la cultura organizacional y redireccionar los líderes a reforzar esos valores culturales. ¿Cuál es la proyección en cuanto a gestión de cambio y transformación organizacional para lograr éxito en este ajuste, esta flexibilidad que necesitamos en las organizaciones? Fíjate, esa pregunta es un poquito complicada la respuesta, Jania. Yo te voy a decir porque nosotros tenemos hoy día varias experiencias, ¿no? Gestión de cambio y transformación. Todo va a depender, de nuevo, del momento en que esté la organización y de qué tipo de transformación estemos hablando. Si estamos hablando de organizaciones que están en un momento en donde nosotros, por ejemplo, hace un tiempo atrás adquirimos organizaciones que traían culturas distintas. Entonces, evidentemente, se requería una gestión de cambio que al mismo tiempo estaba acompañada con la transformación del sector energía, y a eso súmale que en ese momento que a nosotros nos ocurre eso, nosotros estamos cambiando nuestro modelo de cultura desde su fundación, es decir, estamos ajustando nuestros valores. Yo creo que lo primero y lo que es común a todos estos momentos y al haberlos vivido de forma simultánea, hay que identificar tienes que estar claro en cuál quieres tú que sea tu resultado al final del camino. 2, el elemento comunicación y no como parte de un checklist que se convierta en, bueno, hay que comunicar. Hay que saber qué comunicar, quién comunica, cuándo comunica y asegurarse de que incluyes a los gestores claves de esos procesos. No, hay momentos organizacionales en donde no puedes, en donde las decisiones son parte de una estrategia y cosas que tú no puedes ni comunicar o que nosotros como gestores de personas no entramos en ese momento. Pero asegurémonos como gestores de personas, de tener un plan que apunte a responder a cualquiera que sea la necesidad, en donde la audiencia clave no se pierda, las comunicaciones clave no se pierdan, entendamos qué significa transformar para ese giro de negocio, porque a veces la transformación pensamos que es solamente lo que ocurre dentro de la organización y hay aspectos de esa transformación nuestra que está siendo impactado por el entorno. Entonces, yo creo que se va a ver de caso a caso distinto, pero en la experiencia que nosotros hemos tenido, el tema de la comunicación con todo lo que ustedes saben que abarca, el tema de la audiencia clave con todo lo que eso implica, y al final cómo implementas tú esos cambios teniendo claridad de que tienes una población probablemente muy diversa en donde la absorción de esa transformación y de ese cambio no va a ser recibida igual ni va a ser asimilada en el tiempo de la misma manera.
Muchísimas gracias, Maika. Tenemos otras preguntas, la de Alberto y la de algunos otros. Sin embargo, por respeto al tiempo, quiero pasar a hacer un pequeño presentación de lo que va a ser el estudio que vamos a trabajar para este periodo, y quiero compartirles unas cuantas, 2, 3 transparencias para que podamos observar. ¿Se observa bien? Sí, sí se ve bien. Ok. Sí. Básicamente, el estudio tiene como objetivo un análisis estratégico y diagnóstico integral del estado actual y de las principales prácticas y tendencias de la gestión de talento humano en las organizaciones. ¿Qué es lo que estamos buscando? Lo que estamos buscando es la realidad. Y este año hemos involucrado, ampliado nuestro estudio del año 24 analizando todas las tendencias de tecnología e inteligencia artificial que están marcando la diferencia en la gestión de talento humano en Panamá. El estudio va a tener, se ha redefinido, va a tener una sección 1 y 2, información del responsable de recursos humanos, información de la empresa, y vamos a tener 6 grandes áreas. Vamos a tener el área de planificación, donde vamos a trabajar algo de fuerza de trabajo, planificación de fuerza de trabajo, todo lo que es la tendencia, las tendencias actuales para la planificación. Vamos a trabajar atracción, selección, utilizando las herramientas que nos pueden apoyar en el proceso. Vamos a trabajar capacitación y desarrollo y desempeño, todos los aspectos que tienen que ver cómo lograr esa fuerza de trabajo flexible, esa fuerza de trabajo que rediseñe un upskilling, que haga un upskilling y reskilling de la gente para lograr ese enfrentamiento a la realidad. La gestión de cambio y transformación organizacional, donde vamos a trabajar algo de cultura, la parte de retención, compensaciones y bienestar, y la experiencia del empleado y la tecnología, viendo un poquito las tendencias que nos habla Maika muy atinadamente. Vamos a tener varios beneficios del estudio. Vamos a validar las estrategias con datos reales. Vamos a hacer la comparación 2024-25. Vamos a identificar brechas de competitividad que para el gestor de recursos humanos es clave. Y la actualización y avance tecnológico adoptado por recursos humanos. ¿Cuánto del gremio estamos trabajando en diferentes áreas para poder apoyarnos mutuamente y generar ese crecimiento profesional y networking que necesitamos? Y sobre todo, un valor agregado para la toma de decisiones en cada una de sus áreas de gestión en las empresas. Para la empresa, por supuesto, la optimización del retorno de la inversión, que es lo que como gremio queremos apoyar, lograr que en alguna medida ese valor agregado que damos puede ayudarles a hacer su gestión de mejor manera y cumplir ese rol estratégico, reducir la rotación mediante el benchmarking, saber qué es lo que están haciendo las otras personas, la hoja de ruta de transformación digital, y aquí conversarnos mutuamente, y por qué no tomarle la palabra a Maika, de ver cómo va avanzando el proceso, y la alineación normativa en el contexto local. Básicamente, después vamos a nosotros a hacerle llegar el acceso del link del trabajo para poder hacer la encuesta. La encuesta tiene 60 preguntas, pareciera muchísimo, pero son grupos de 7 preguntas, 7 a 8 preguntas cada área, de manera tal de que puedan irse sistematizando la información y pueda haber esa tendencia. Lo que vamos a tener este año, que es espectacular, es la comparación
entre el año 24 y 25 porque se repitieron algunas preguntas y vamos a ver si a través del tiempo eso es validado a través del equipo. Queremos queremos pedirles o solicitarles su apoyo, su cooperación para la activa participación de esta encuesta. Vamos a tener 2 meses para la recopilación de información. Tenemos que estar listos, recopilar la información para finales de febrero. Le vamos a estar mandando por AnReConnect y por los correos los accesos. Queremos agradecer también a Maika. Gracias, Maika, por esa súper espectacular presentación que nos amplía todo el concepto de cómo vamos a desarrollar nuestra gestión a nivel de recursos humanos. Quiero cerrar con unas mini palabras de Julio, mini palabras, 30 segundos. No se oye. Ahora sí. Ya se te Ahora, acabaron, tenías el digo que casi micrófono que cerrado. voy a decir vocales, no palabras. Eh, yo quiero solamente decir 2 cosas muy cortas, porque si no, Jania me regaña. Pero la primera es gracias, Maika. Creo que el que nos estés conversando de esto nos reitera el por qué eres una HR icon, pero además de eso, Jania me dice, Julio, no te presenté cuando llegaste, no te vi. Digo, ¿qué me importa? Yo vine a aprender. Y de hecho, creo que eso es parte importante de estos encuentros en donde aprendemos de nuestros colegas, de las experiencias que tienen, porque cada uno de nosotros tiene una experiencia distinta de la cual podemos aprender y podemos crecer. Y segundo, son 3 cosas. Darte las gracias, Ania, porque la pasión que le metes a esto es notoria. De hecho, Daji me escribía así, aparte me dice, me encanta la pasión que tienes, Ania, y bueno, lo menciono precisamente por eso, porque de verdad se nota el cariño. Y el tercer mensaje que quiero compartir es para todos los demás. Estos estudios que nosotros hacemos desde ANRE tienen un objetivo muy, pero muy importante y es el de realmente entender qué está pasando en nuestro patio. Muchas veces o muchos de los estudios que nosotros vemos son tendencias globales. Algunos son más locales, otros son más regionales, pero aquí tenemos 300 socios de ANRE. Si 300 personas contestan, puedo tener una tendencia de qué está pasando en Panamá con la gente que tengo al lado y puedo tomar decisiones más aterrizadas a mi país, puedo tomar decisiones más aterrizadas a mi mercado. Y creo que ese es el valor principal de estos estudios. Ahora, el insumo principal de estos estudios es su participación, es su respuesta. Y yo sé que una de las cosas que a veces nos pasa es que la gente se queda y dice, es que es muy largo. Bueno, pero si queremos resultados, tenemos que poner un poquito de esfuerzo. Entonces, aquí hemos tenido 60 y pico de personas conectadas, y yo esperaría que mínimo 60 y pico de respuestas sean las que podamos contar y por supuesto muchísimas más para poder validar la situación de gestión humana en nuestro país. Muchísimas gracias nuevamente, Hania y Maika. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Respondí las preguntas por chat para las personas que no alcancé a responderles. Gracias.